Todo estaba bien en una estación de policía hasta que un niñito llegó gritando: por favor, arresten a mi papá. Lo que nadie sabía era que el secreto detrás de esa frase iba a impactar a todos profundamente. Una mañana cálida de martes, la tranquilidad dominaba la estación de policía de la ciudad de San Juan. Los ventiladores giraban lentamente intentando aliviar el calor mientras los policías tomaban su café y revisaban algunos informes. Era una típica mañana tranquila, característica de la ciudad, pero todo se rompió cuando las puertas de la estación se abrieron de golpe y la figura de un niño de cabellos oscuros y ojos asustados se destacó al entrar corriendo. El niño, Emiliano, apenas de 6 años y pequeño para su edad, claramente estaba aterrorizado. Sin dudar, el niño se dirigió hacia la recepción con sus pequeños pies golpeando contra el suelo de cerámica. Sus manitas se agarraron al mostrador con fuerza mientras intentaba llamar la atención de cualquier adulto que pudiera ayudarlo. «Por favor, arresten a mi papá». Su voz, trémula y desesperada, resonó por el recinto, atrayendo la atención de todos los policías. Al principio desconcertados, los policiales intercambiaron miradas de perplejidad. Algunos dejaron sus tazas de café, otros sus papeles. La declaración había causado un alboroto inmediato. Miró a los policías y repitió con la voz cargada de angustia: «Por favor, arréstenlo. Él no puede estar suelto». La oficial Marisa, una joven policía con una mirada amable, corrió hacia él. Escuchando el clamor del niño desde su oficina, vino para intervenir. Con una mirada maternal, levantó a Emiliano en sus brazos y lo llevó a un banco cercano. «Calma, ven aquí, siéntate aquí». Marisa se agachó, quedando al nivel de los ojos de él, intentando transmitir algo de conforto. «Está todo bien ahora, pequeño. ¿Estás seguro aquí?», dijo suavemente, pasando las manos por su cabello, intentando calmarlo. Emiliano, por su parte, tenía el corazón acelerado, sus hombros temblaban y las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. El oficial continuó hablando con él. «¿Qué pasó, querido? No necesitas llorar ahora. ¿Estás seguro? ¿Quieres contarme qué ocurrió?». Las palabras, aunque cariñosas, parecían no alcanzar al asustado niño. Se agarró a la camisa de Marisa con los ojos aún vidriosos y llorosos. La sala de la estación ahora se veía llena de un mixto de confusión y preocupación. Cada oficial miraba inquieto, preguntándose qué había hecho el padre de este niño. Sin embargo, era evidente que las palabras de Emiliano llevaban un peso insostenible para alguien de su edad. Marisa, aún arrodillada al lado del niño, intentó preguntar de nuevo. «Vamos, querido», dijo, intentando secar las lágrimas que se acumulaban en su rostro. El delegado Pablo, un hombre corpulento con cabellos grisallos y un bigote bien recortado, se levantó de su mesa. Su mirada era firme, pero también llevaba un toque de preocupación. Caminó lentamente hacia los dos, intentando comprender la situación. «¿Qué estás haciendo aquí solo? ¿Por qué viniste hasta aquí?». La respiración del niñito estaba ofegante, intercalada por sollozos que dejaban evidente su angustia. Aunque rodeado por protectores, parecía sentirse vulnerable y asustado. Poco a poco, más policías curiosos y preocupados comenzaron a aglomerarse alrededor del niño, formando un semicírculo. El delegado, a pesar de su postura imponente, mostró genuina preocupación y preguntó: «Vamos, amigo, ¿puedes contarnos qué pasó en tu casa?». Emiliano intentó responder, pero sus palabras salían truncadas y confusas. «Él necesita ser arrestado. Él va a enojarse. Quiero que él vaya a la cárcel, por favor», imploró el niño, lo que amplió la sensación de temor en todos los presentes. La policía y el delegado, viendo que todos los agentes estaban curiosos y se amontonaban, preocupados de asustar al pequeñito, decidieron llevarlo a la sala de interrogatorios. «Ven, mi querido», habló la mujer levantándolo con cautela. «Vamos allí dentro para hablar mejor». Emiliano se calmó cuando se sentó en la silla de la sala y la policía volvió a preguntar: «¿Pero qué hizo? ¿Tu papá te lastimó? ¿Hizo algo malo?», preguntó Marisa, intentando extraer alguna información concreta del pequeño. El rostro de Emiliano se contorsionó en una expresión de frustración. Era evidente que quería expresarse,
pero las palabras parecían escapársele. Papá se enoja a veces. Su voz desapareció al final de la frase, dejando un rastro de incertidumbres y especulaciones en el aire. ¿Enojado cómo, hijo?, el hombre preguntó. La atención que se seguía era notoria. Las mentes de los policías comenzaron a correr, intentando encajar las piezas de este rompecabezas sombrío. Imaginaban los peores escenarios posibles. ¿Habría sido un caso de violencia doméstica o violencia verbal? ¿Qué podría ser tan terrible como para hacer que un niño busque refugio en la estación y suplique por la prisión de su propio padre? El delegado se inclinó, percibiendo la mirada triste que Emiliano tenía al hablar de su padre, y poniéndose a la altura de los ojos del niño, habló. «Vamos a ayudarte, Emiliano», dijo suavemente, «pero necesito que intentes contarnos con más detalles. ¿Todo bien?» Emiliano asintió lentamente, aún luchando contra el llanto. «Vamos, yo haré algunas preguntas y tú respondes sí o no. ¿Está bien?», Pablo sugirió. «¿Tu papá está en casa ahora? ¿Cómo saliste de casa?», el hombre preguntó. Emiliano respondió secando sus lágrimas. «Bueno, papá está durmiendo, yo destranqué la puerta y salí corriendo para acá». El delegado y la policía se concentraban en entender mejor la narrativa confusa de Emiliano. La señora, con su tono de voz materno, preguntó. «¿Tu papá es muy agresivo, Emiliano? ¿Él te golpea?». La respuesta del niñito tardó un poco, como si estuviera pensando en qué hablar. «Ya me ha golpeado algunas veces». Y la respiración acelerada. La reacción de los agentes fue casi instantánea. Solo empeoró los ánimos ya exaltados. Preguntaron dónde vivía el niño, y él, sin saber bien la dirección, solo las orientaciones que pasó ya fueron suficientes para que los policías supieran dónde era. Emiliano y su padre vivían no muy lejos de allí, pero cerca de un arroyo sucio al cual se despejaba un desagüe. Entonces no fue difícil identificar la casa, y cuando el delegado preguntó sobre la madre del niño, y él dijo que no había estado allí desde hacía mucho tiempo, todos allí quedaron petrificados al oír estas palabras. «Papá dice que ella fue a pasear, pero nunca más volvió», con la gravedad de la situación haciéndose cada vez más clara, pues estaban llegando a la conclusión de que se trataba de algún tipo de violencia familiar. Además de ser muy extraño, un hombre criar a un niño sin la madre, y aún decir que ella había ido a pasear, la estación se transformó en un hormiguero de actividades. Los agentes se movían frenéticamente, coordinando esfuerzos y preparándose para actuar. Un equipo fue destacado inmediatamente para dirigirse a la casa de Emiliano, preparada para enfrentar lo peor. El delegado inmediatamente cogió el radio y se comunicó con la patrulla que estaba en camino a la residencia de él. «Atención, unidad, posible 1032, código para violencia física. No deje que el hombre escape, proceda con cautela». Emiliano continuó, su voz aún trémula. «Todos los días por la noche, él se pone nervioso». Él dijo que no aguantaba más. Los policías intercambiaban miradas preocupadas, intentando descifrar lo que el niño estaba realmente intentando comunicar. El delegado preguntó, «¿Qué es lo que tu papá no aguanta más, niño?». Un niño volvió a manejar los ojitos de lágrimas. Él golpeó con fuerza la puerta del refrigerador. Me asusté. Los presentes allí ya habían entendido todo. El pobre niño era víctima de un hombre violento que necesitaba ser detenido, y quedaron todos esperando la llegada del criminal a la estación. Mientras tanto, en la casa del niño, el padre, Rogelio, descansaba profundamente. El hombre estaba dormido en el cuarto cuando fue despertado por el sonido de las patrullas parando justo enfrente de su residencia. El lugar era deplorable. Los policías quedaron horrorizados. La casa de madera estaba toda desbotada, con algunas telarañas aquí y allá, y con el pasto creciendo alrededor de la casa que daba miedo solo de mirar. Ni esperaron y ya fueron a romper la puerta del frente y gritando, «Policía, sal con las manos arriba». Rogelio no tuvo tiempo ni de argumentar y los hombres ya trataban de algemarlo y dirigirlo hacia el carro. «¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy siendo arrestado?». Él gritó confundido. «Tienes el derecho de permanecer callado»,
te llevaremos a la estación. Uno de los policías habló en ese instante. El hombre reculó. ¿Qué? ¿Estación? No, yo no hice nada, suéltame. Tengo un niño en casa, suéltenme. Los agentes lo inmovilizaron nuevamente y hablaron de forma brusca. Tu hijo Emiliano está, pues él está en la estación. La casa cayó, compadre. Bora, entra ahí. Y empujaron a Rogelio para dentro del vehículo. Solo que en aquel instante, él estaba todo confundido. ¿Mi hijo? ¿Qué está haciendo él allá? Díganme. Y comenzó a ponerse aterrorizado. Los hombres le mandaron quedarse quieto y siguieron para el lugar. Rogelio sentía su corazón acelerar y la preocupación invadir su pecho. De vuelta a la estación, el rugido del motor de la patrulla anunció el retorno del equipo de la casa de Emiliano. La atmósfera estaba cargada de tensión, con todos los agentes esperando ansiosamente las noticias sobre la situación. Cuando la puerta se abrió, lo que vieron no fue lo que esperaban. De hecho, la figura desgreñada de un hombre delgado emergió del carro, con la piel pálida, ojos hundidos y cansados, y músculos casi atrofiados por el aparente estado de desnutrición. Sus ropas estaban desgastadas y sucias, revelando la dura realidad de la vida que él enfrentaba. La imagen del hombre contrastaba de manera brutal con la alegación de que él podría haber infligido daño físico a su hijo. ¿Cómo este hombre tendría la fuerza de golpear al niño? El personal comentaba en voz baja. Rogelio, aún algemado, parecía confuso y desesperado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Él repetía con su voz trémula de incertidumbre y miedo. Cuando sus ojos finalmente encontraron a Emiliano, una ola de alivio y más preocupación lo tomó. Y el niño, viendo a su papá en ese estado, no hesitó. Hizo algo que nadie allí estaba esperando. Corrió a través de la sala y se lanzó en los brazos de su papá. ¡Papá! El niño gritó con los ojos mojados. Un abrazo que siguió fue lleno de emoción, y los ojos del hombre también se llenaron de lágrimas. La escena delante de los policiales era desconcertante. Pensé que él maltrataba al niño, comentó el delegado, acercándose con la policía Marisa, aunque con un look de incredulidad. El padre, aún intentando procesar la situación, cuestionó. ¿Qué? ¿Maltratar? ¿De qué están hablando? ¿Por qué estoy aquí algemado? ¿Qué está haciendo mi hijo en esta estación? Todos allí se entremiraron buscando palabras. Fue entonces que la voz fina e inocente del niñito cortó el silencio cargado de la sala. Él dijo que mandárame arrestar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hice? El hombre cuestionó, con el corazón palpitando sin parar. La perplejidad en el rostro del hombre era evidente. Él miraba para su hijo, después para los policías, intentando conectar los puntos. La estación, que anteriormente estaba cargada de tensión y confusión, ahora estaba tomada por un silencio. El padre, aún incapaz de comprender por qué estaba algemado y por qué su hijo hizo lo que hizo, habló más una vez, con ojos hinchados de preocupación y tristeza. «Mi hijo, ¿qué quieres decir con mandé arrestar? ¿Por qué harías eso?» El niñito tragó en seco, luchando contra el nudo en su garganta. Erguió su rosticito hacia el hombre y, lleno de emoción, queriendo llorar en un susurro casi inaudible, dijo: «Solo quería que comieras, papá». La simple confesión cayó como una bomba en el ambiente. Todos miraban hacia la escena sin entender absolutamente nada. Él continuó con su voz temblorosa: «Vi en la tele hoy, papá. Dijeron que en la prisión las personas reciben comida 3 veces por día». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro del niño. «Me acuerdo de aquella noche, te oí llorando. Estabas en la cocina y la refrigeradora abierta. Estabas tan triste, papá, preguntando por qué no había comida. Golpeaste la refrigeradora y gritaste. Nadie en la sala daba un pío». Estaban atónitos con la revelación. Ante todo, Rogelio explicó el derecho, lo que estaba ocurriendo, quitando de todos la duda que se seguía. Sucede que se trataba de un sacrificio de un padre que priorizaba la alimentación de su hijo, aún estando hambriento. Era un testimonio de su amor inquebrantable por su hijo.
Rogelio criaba al niño solo desde que su mujer falleció. Él contaba al niñito, con miedo de herirlo con la verdad, que su madre había ido a pasear, pero no imaginaba que eso hiciera que el niño pensara que ella un día volvería. Además, tenían dificultades financieras por no tener estudio, y en aquel momento ya hacían meses que él no tenía un trabajo. Todo lo que conseguía, él compraba comida, lo suficiente para uno, y daba todo para el hijo. El hombre mal se alimentaba y estaba quedando desnutrido, algo que el niñito percibía muy bien, pero había noches, después que Emiliano iba a dormir, que el desespero golpeaba fuerte en el pobre padre. En una de esas noches, él, mirando la refrigeradora vacía, dejó transparecer su frustración y golpeó con fuerza la puerta del refrigerador, gritando las palabras: ¿por qué? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no consigo alimentar a mi hijo y yo? El pequeñito estaba despierto y vio la escena, lo que lo asustó y lo hizo correr de vuelta para el cuarto, pero él sabía que su padre estaba pasando hambre y aunque fuera muy niñito, sentía el dolor del hombre cuando no había más comida sobrando. En aquel día, el pequeño despertó y fue a asistir su dibujo en la tele, pero aún pasaba un noticiero local donde la noticia sobre la situación de las penitenciarías estaba siendo transmitida. De ella, el niñito solo absorbió la información: los presos reciben comida 3 veces por día, y fue por eso que salió corriendo para una estación para mandar arrestar al hombre. La ingenuidad de Emiliano, pensando que la solución para el problema de ellos sería arrestar al papá para que él pudiera tener comidas regulares, era de partir el corazón. Rogelio, con lágrimas escorriendo por su rostro delgado, puso a su hijo para un abrazo apretado, balanzándolo suavemente. «Mi querido, siento mucho que tengas que pasar por esto». Los policías, muchos de los cuales eran padres, sintieron un nudo en sus propios estómagos. La situación delante de ellos era un doloroso recuerdo de las dificultades enfrentadas por muchas familias, especialmente en tiempos económicos desafiantes. Y lo que había comenzado como una investigación sobre alegaciones de violencia doméstica se volvió un reflejo agudo de la realidad de muchas personas que viven al margen de la sociedad. Los dos fueron liberados, claro, y volvieron para casa con sus corazones latiendo fuerte de amor uno por el otro, pero al día siguiente ambos tuvieron una sorpresa que jamás pensaron recibir. Ambos fueron despertados por batidas insistentes a la puerta. Al abrirla, se encontraron con una visión sorprendente. Varios miembros de la comunidad, junto con los policías de la estación, estaban cargando cestas repletas de alimentos, ropas nuevas y juguetes. «Oí decir que alguien aquí podría usar un poco de ayuda», dijo Marisa con una sonrisa calurosa estampada en su rostro. Y antes que Rogelio pudiera recomponerse del choque, el delegado continuó: «A propósito, estamos necesitando un conserje en la estación. ¿Estarías interesado?». Lágrimas brotaron en los ojos del hombre. Él estaba tan acostumbrado a luchar solo que la generosidad de aquella gente lo cogió de sorpresa. «No sé qué decir. Sí, acepto. Muchas gracias». El niñito vino corriendo al ver los juguetes y gritó: «Mira, papá, mira cuántos juguetes. Sí, garotón, y son todos tuyos», él dijo, secando sus lágrimas y viendo la alegría estampada en la cara de su pequeñito. Fue un día muy feliz y memorable. En la semana siguiente, la estación, que antes era un lugar donde Rogelio jamás pensaría en entrar, ahora sería su lugar de trabajo, su refugio y símbolo de una nueva fase en su vida. A medida que los días pasaban, la historia del niñito que mandó arrestar al papá se esparció por la ciudad, inspirando a la comunidad a unirse y ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Grupos de voluntarios comenzaron a organizar ferias de donación y programas de asistencia, garantizando que ninguna familia pasara hambre o necesidad. Y así, el acto más simple, motivado por el amor para su papá, transformó la ciudad entera. Él enseñó a todos una lección inestimable. En medio de la adversidad, la bondad y la empatía pueden florecer, y acciones sinceras pueden tener repercusiones inimaginables.
¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que actuaron bien? Deja tu comentario abajo para saber tu opinión. Es muy importante para nosotros. Si te gustó esta apasionante historia, ayúdanos dejando un me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.